una crisis civilizatoria es una especie de sumatorio de crisis que afectan a todos los aspectos de nuestra convivencia, desde la crisis ecológica, o social, económica, crisis política y crisis también en los valores y en las tradiciones culturales dentro de las cuales nos movemos. El concepto de crisis remite a una metáfora que Georges Canguilhem, el filósofo francés, examinó muy bien cuando decía que esta metáfora procedía del verbo griego krino, que significa a la vez elegir, separar, decidir y juzgar, y tenía un doble registro. Por una parte, la crisis es una metáfora que remite al ámbito jurídico, a cómo se produce la división entre dos partes litigantes, y la crisis es el momento en el que el juez decide a qué parte va a darle la razón. Y en segundo lugar tiene un sentido que es el más propio, el más habitual en latín, que es un sentido médico, que hace referencia al momento de bifurcación dentro de la enfermedad, donde el médico tiene que pronosticar si la enfermedad, el proceso de enfermedad se va a decantar por un desenlace fatal o, sin embargo, se va a producir la recuperación del paciente. Entonces, a partir de ese concepto de crisis civilizatoria es como quiero abordar la crisis de la COVID. La COVID-19 en principio es una crisis sanitaria, pero se ha señalado también de qué manera, junto a otros acontecimientos, la COVID-19 también puede funcionar como signo de la entrada de ese momento del capitalismo global que se inicia en los años 80 y que se conoce con el nombre de capitalismo neoliberal, o como lo llama Thomas Piketty, que también aquí lo voy a utilizar bastante, de capitalismo neopropietarista. ¿En qué medida esa forma no solamente de organización económica, sino de civilización, que es el capitalismo global neoliberal, en qué medida entra en ese momento de bifurcación que es típico de la crisis en las enfermedades, donde no se sabe si se va a decantar en una dirección o en otra? De hecho, a primera vista, uno puede pensar, y los episodios quizás más trágicos vinculados a la COVID-19 lo muestran, que las medidas características de la ortodoxia económica neoliberal parece que han sido las que en buena medida han intensificado aún más los efectos de la crisis. Pensemos, por ejemplo, en las carencias y la saturación de los servicios de salud que se ha dado en el proceso de la crisis de la COVID-19, vinculado a la descapitalización de estos servicios por las políticas privatizadoras y de reducción del coste sanitario, o, por ejemplo, el caso en muchos países de las residencias de ancianos, de la mortandad extraordinaria en las residencias de ancianos, al convertir a estos establecimientos en un elemento más dentro del funcionamiento del mercado, donde grandes compañías y fondos de inversión han invertido en ellos y se han relajado completamente los controles administrativos y sanitarios de esas instituciones. O pensemos en las enormes carencias de recursos materiales, de mascarillas o de aparatos de respiradores o de trajes de protección, que están relacionados también con las reconversiones industriales y con una división internacional del trabajo que es característica de esta era que se abre en los 80 de capitalismo neoliberal. Entonces, a primera vista hay esa conexión, y esto ha llevado a algunos, teniendo en cuenta las políticas económicas que han adoptado muchos estados a raíz de esta crisis, a hablar de que esta crisis, en cierto modo, culmina un proceso de hundimiento o de colapso de la civilización del capitalismo neoliberal. Por ejemplo, pensemos como algunos de los planteamientos que son casi el núcleo de la civilización neoliberal, como son la desregulación de los mercados, las políticas de ajuste en el déficit público o las políticas privatizadoras, se han visto, en cierto modo, según algunos, invertidas con el endeudamiento masivo de los estados para hacer frente a la preservación de los trabajos y de muchísimas empresas que se han visto colapsadas a consecuencia del confinamiento derivado
derivados de la crisis de la COVID-19, los procesos también de puesta en marcha de sistemas que ya existían en algunos países, pero en otros no, como de renta mínima vital para la protección de las poblaciones más vulnerables, los proyectos de afianzar la financiación de los sistemas de salud, incluso intensificar la participación pública en la financiación de los sistemas de salud, la limitación de los precios de la vivienda, por lo tanto la limitación o el control del mercado de la vivienda, la asistencia a los consumos energéticos en las familias con menos recursos. Todo esto, desde el punto de vista de algunos, indica que se está produciendo una rectificación del rumbo de las políticas características de la era, desde los 80 hasta la actualidad, de la era, digamos, de esplendor del orden neoproprietarista o neoliberal en esta fase del capitalismo global. Pero al mismo tiempo, otros señalan de qué manera la pandemia en algunos países ha servido, sin embargo, como pretexto para desplegar las maneras de lo que podríamos llamar un neoliberalismo autoritario. Es decir, las políticas de endeudamiento se adoptarían como una solución provisional para reflotar el tejido empresarial, pero con la idea de regresar, una vez que ese reflotamiento se haya producido, regresar de nuevo a los mismos planteamientos basados en la desregulación de los intercambios, en las políticas privatizadoras y en el apoyo a los poderes financieros. Lo que sucede es que este tipo de medidas que se habrían convertido en impopulares, para intentar restaurarlas, se justificarían desde la afirmación de un Estado fuerte, de un Estado casi policial, que actuaría en nombre o apelando a valores identitarios basados en significados religiosos o en significados nacionales y relacionados sobre todo con una mentalidad de hostigamiento, de hostilidad hacia el extranjero, hacia el inmigrante. Es decir, el auge de los nacionalpopulismos vinculado a esta situación excepcional daría pie a la aparición, yo creo que Paco Ortega va a hablar algo de eso en la situación en Brasil, a la aparición de una especie de estados neoliberales autoritarios que pretenden restaurar las mismas reglas de juego que han estado funcionando hasta ahora, pero sobre nuevas bases de legitimación. Mi propuesta en esta especie de doble alternativa, si por una parte se va a rectificar las políticas de la ortodoxia neoliberal para dar paso a una nueva era de socialismo democrático, o por el contrario, lo que vamos a conocer es una nueva configuración del neoliberalismo sobre bases autoritarias, sobre bases nacionalpopulistas. En esa especie de encrucijada, mi propuesta consiste en recurrir a la comparación histórica para dar cuenta, por una parte, del alcance civilizatorio de la crisis que estamos viviendo y, por otra, para atisbar lo que quizás podrían ser una solución de ecosocialismo democrático y participativo para salir de la crisis. Desde esta perspectiva puede ser útil contrastar el diagnóstico que hizo Karl Polanyi en La Gran Transformación, el libro que se publica en el año 44, sobre el colapso de la civilización del liberalismo económico, con el posible colapso de la civilización del capitalismo neoliberal al que estamos asistiendo en la actualidad. El diagnóstico de Polanyi se asentaba primero en el análisis de los supuestos de un orden civilizatorio, el del liberalismo económico, que habría sido hegemónico en el mundo occidental desde el Congreso de Viena en 1815 hasta prácticamente el final de la Primera Guerra Mundial. Ese orden civilizatorio descansaría fundamentalmente en 4 pilares. Por una parte, la afirmación casi sacralizada de la propiedad privada como un derecho inalienable, como un derecho inviolable. En segundo lugar, la apelación al mercado autorregulado como fundamento de la prosperidad. En tercer lugar, la rivalidad entre los Estados-nación para la apertura de nuevos mercados.
y por último la referencia al patrón oro como garantía de la estabilidad monetaria. Esos 4 supuestos, que habrían sido las columnas vertebrales del liberalismo económico, según Polanyi, se habrían visto puestos en entredicho y se habrían ido a pique a lo largo de toda una serie de acontecimientos que se van jalonando en el curso de los años 30 y desembocan en la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaría desde el crack de 1929, el triunfo de los fascismos en Europa, la consolidación del régimen comunista con la implementación de los planes quinquenales en los años 30, el desarrollo del New Deal en Estados Unidos, que introduce políticas de corte socialdemócrata, el abandono del patrón oro por quizás las 2 grandes potencias mundiales de ese momento, por Gran Bretaña y Estados Unidos también en los años 30, el fracaso de la Sociedad de Naciones y finalmente, dice Polanyi, el cenit de este proceso sería el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de esos episodios, la civilización aparentemente incuestionada del liberalismo económico durante más de 100 años se habría hundido y después de la Segunda Guerra Mundial se habría abierto la necesidad de una nueva salida a esa situación. Pues bien, hasta cierto punto podríamos decir que mutatis mutandis podemos señalar que la civilización o el orden mundial del neoliberalismo parece hacer aguas a raíz de el encadenamiento de una serie de episodios, de una serie de acontecimientos, entre los cuales se situaría también la pandemia de la COVID actualmente. En esos acontecimientos tendríamos que situar, en primer lugar, la crisis financiera del año 2008. Habría que situar también la conciencia pública de la crisis climática, creciente y a gran escala, la reducción y el debilitamiento progresivo en el mundo occidental de los sistemas de los estados del bienestar, con las secuelas de aumento de las desigualdades y eclosión de los nacionalpopulismos, en una coyuntura también de aumento de los flujos migratorios, y dentro de esos acontecimientos entraría lo que podría ser el ciclo de epidemias de origen zoonótico, entre las cuales se situaría la COVID-19, pero desde el SIDA, pasando por el Zika o por el SARS, o por el ébola. La peculiaridad del COVID-19 es que se habría convertido en pandémico ante su descontrol, ante la imposibilidad de controlar ese proceso. Este conjunto de episodios pondrían en entredicho el imperio, diríamos, o la hegemonía del orden civilizatorio del capitalismo neoliberal y la necesidad de revisar sus políticas. A mí lo que me interesa no es solo comparar el proceso de colapso, podríamos decir, del liberalismo económico y de la civilización neoliberal, sino sobre todo, creo que de lo que más podemos aprender es de cómo, en qué medida nos puede aleccionar la salida del fracaso del liberalismo económico después de la Segunda Guerra Mundial. En qué medida podemos aprender no solamente de las soluciones que se desplegaron después de la Segunda Guerra Mundial, sino también de los fracasos de esas soluciones. De hecho, quizás lo más interesante de las políticas que se adoptaron en Estados Unidos o en Europa para hacer frente a la crisis de después de la Segunda Guerra Mundial, que no tenemos que olvidar que los estados se endeudaron masivamente también. El endeudamiento de Gran Bretaña llegó, por ejemplo, al 200%. Lo más interesante es que se tomó conciencia de la necesidad de replantear el carácter casi sagrado del derecho a la propiedad privada y la idea de que la propiedad privada debía de subordinarse al interés social. Aquí aparecieron 2 alternativas después de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas venía desde antes. Las 2 fracasaron, pero el fracaso no tuvo las mismas consecuencias. Una de las soluciones que implicaba el replanteamiento también de la propiedad privada a la salida de la Segunda Guerra Mundial fueron los regímenes comunistas. Los regímenes comunistas implicaron la
propiedad colectiva de los medios de producción, que en realidad era la propiedad estatal de los medios de producción, pero a costa de la eliminación de las conquistas de la democracia liberal. Además, ese sistema, a la larga, apareció como económicamente inviable, y su colapso y su fracaso para lo único que sirvió en buena medida fue para que grandes contingentes de población, sobre todo en el este de Europa, pero también a escala mundial, perdieran toda esperanza en la posibilidad de construir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Y la adecuación al status quo a partir de los años 80, después del colapso del comunismo, a la aceptación de los valores de la civilización neoliberal. Valores o pilares de la civilización neoliberal que pasan, por una parte, por el recurso al mercado como instrumento de gestión de los procesos, como instrumento casi universal de gestión de los procesos, la apelación a la desregulación de los intercambios, el enaltecimiento de la propiedad privada y de la competitividad por encima de la cooperación, y finalmente la cultura del individualismo de consumo. La primera alternativa, como digo, después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo comunista se saldó con un fracaso, pero no fue el único modelo. Junto a ese modelo, la otra alternativa fueron los regímenes socialdemócratas que se extendieron en buena parte de Europa y también en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La base de las políticas adoptadas por estos regímenes, que aunque finalmente fracasaron, dieron lugar a la era de mayor prosperidad económica a escala del mundo occidental. Los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial son los 30 años de mayor crecimiento económico en la edad contemporánea, y también a una época de la mayor reducción de desigualdades. O sea, aunque finalmente estas políticas socialdemócratas fracasaron, pero, digamos, dieron lugar a un momento de bienestar desconocido a escala occidental hasta ese momento. ¿Qué políticas o qué elementos fueron los fundamentales de esta aparición de los regímenes socialdemócratas en el mundo occidental? La base para las nuevas políticas adoptadas fue sobre todo el desarrollo de políticas impositivas progresivas, tanto en el impuesto sobre la renta. Tenemos que pensar, hoy eso nos parece un poco increíble, dada el escenario en el que hemos vivido los últimos 30 o 40 años, pero en Estados Unidos o en el Reino Unido, los tipos marginales más altos de impuestos sobre la renta y de impuestos a las fortunas, de impuestos de patrimonio, llegaron del 70 al 90%. En el gobierno laborista de Attlee o en los gobiernos ya incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en los gobiernos de Roosevelt y luego de Truman, los tipos impositivos más altos llegaron a ese nivel. De esa manera se pudo financiar toda una serie de medidas, desde el estímulo del consumo, de la demanda, la redistribución de la riqueza, la adopción o el despliegue de sistemas de bienestar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la dependencia, la construcción de los llamados derechos sociales y la adopción de medidas a través de medidas de gestión de la vida económica a través de los acuerdos y de la negociación con los agentes sindicales y con los agentes empresariales. No obstante, y yo creo que fundamentalmente debido a dos razones, estas políticas socialdemócratas acabaron fracasando tras la crisis de 1973, principalmente. Creo que tiene que ver con dos motivos principales. El primero es que se confundió en buena medida el aumento de la propiedad social con el aumento de la propiedad pública de titularidad estatal, a través de medidas de nacionalizaciones y expropiaciones fundamentalmente, que hicieron crecer las superestructuras estatales de bienestar de una manera que les fue imposible atender a la demanda en una situación de crisis como la del 73.
Y en segundo lugar, el segundo defecto que yo creo que indujo en buena medida al fracaso, y esto lo subraya mucho Thomas Piketty, de las políticas socialdemócratas, fue el hecho de que se adoptaran a escala del escenario de los Estados-nación heredado de el mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que no fueran políticas adoptadas a escala transnacional. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial aparecen actores transnacionales como la Unión Europea básicamente se limita a definirse, a construirse como un espacio libre de intercambio de mercancías, de activos financieros, de trabajadores, pero no como un espacio de políticas sociales compartido. Entonces, lo que me interesa es qué lecciones, por una parte, podemos aprender de esas políticas desplegadas por el mundo de las socialdemocracias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y qué lecciones podemos aprender también de su déficit, de su fracaso. Lo primero, y que tiene que ver directamente con la crisis de la COVID en la que estamos ahora mismo situados. Las políticas sociales, sobre todo las políticas de fiscalidad progresiva muy intensas que se adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial, se legitimaron sobre todo por el esfuerzo de los trabajadores, de la clase trabajadora, para, a costa de un sacrificio enorme de vidas, vencer al fascismo. Es decir, se vio muy claro después de la Segunda Guerra Mundial que la crisis económica posterior a la guerra no podía cargarse sobre la espalda de los trabajadores europeos que habían defendido, o de los trabajadores en el mundo occidental fundamentalmente, que habían y también en las colonias, obviamente, que habían participado en la derrota de las potencias del eje. Por eso se adoptaron planteamientos que llevaban a redefinir y cuestionar la primacía del derecho de la propiedad privada como una especie de derecho natural. Análogamente, en nuestros días estamos viendo que han sido precisamente fracciones de la clase trabajadora más precarias y más feminizadas, desde cajeras o reponedoras de supermercados hasta sanitarias, auxiliares clínicos, celadores, médicos, enfermeras, gente vinculada al mundo de los transportistas, policías. Es decir, son esas clases trabajadoras las que nos están sacando de la crisis y, por tanto, no puede ser sobre ellas y sobre esos servicios sobre los que caiga el coste económico de la crisis. Yo creo que no estamos moralmente autorizados, no estamos legitimados para, digamos, hacer pagar la crisis a aquellos mismos que nos están sacando de ella jugándose la vida en ello, ¿no? Y en esto creo que hay un cierto elemento especular respecto a la salida de la crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, la crisis actual, igual que después de la Segunda Guerra Mundial, nos obliga a pensar en términos de interdependencia. Nos obliga a pensar, a rechazar los planteamientos en términos de autosuficiencia. Hemos visto en la crisis de la COVID que solamente podemos cuidar de nosotros mismos si cuidamos de los otros, solo podemos protegernos a nosotros mismos si protegemos a los otros, y que por lo tanto es necesario ver en los mismos términos, en las mismas claves, el concepto de propiedad privada. La propiedad privada es una relación social, no es un derecho del individuo, no es un derecho inviolable de la persona. Esto quedó muy claro también después de la Segunda Guerra Mundial, donde, como digo, los sistemas fiscales que se desplegaron implicaban completamente limitar la propiedad privada y ponerla al servicio de la utilidad general. La crisis de la COVID-19 también nos obliga a plantearnos la propiedad privada en estos términos y en ese sentido creo que hay una cierta continuidad con el proceso de salida de la crisis derivada o consecuencia de después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la salida de la guerra no es un espejo solamente en sus éxitos, sino también en sus fracasos. El énfasis en los límites de la propiedad privada no significa, sin más, como ocurrió con las socialdemocracias después de la Segunda Guerra Mundial, no significa, sin más,
que se haga necesario el incremento de la propiedad pública de titularidad estatal, el recurso a las políticas de nacionalizaciones, a las políticas de expropiaciones que fueron características de ese periodo. Yo creo que más que referirse al aumento de la propiedad estatal, lo que hay que referirse es al aumento de la propiedad social, que no es exactamente lo mismo. Es decir, sin dejar de impulsar la progresividad fiscal, pensemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de la época Reagan, el nivel impositivo, los tipos superiores, impositivos superiores que estaban al 70-90% se redujeron al 28%. Pero es que con gobiernos demócratas como los de Clinton o los de Obama se subió simplemente un 10% más, a un 38% aproximadamente. Es decir, es necesario retomar de nuevo las políticas impositivas que implican el impuesto progresivo, no solo sobre la renta, sobre las fortunas, sobre el patrimonio, y no solo el patrimonio inmobiliario, sino también teniendo en cuenta los activos financieros y teniendo en cuenta también la deuda. Impuestos también en el ámbito sucesorio, impuestos de la herencia, la idea de que la propiedad es una propiedad temporal, la propiedad no es una propiedad intergeneracional eterna, sino que es temporal. Impuestos de puntos ecológicos fundamentales, como es el impuesto a las emisiones de carbono, pero no para utilizarlas como se ha hecho, por ejemplo, se hizo, por ejemplo, en la Francia de Macron, donde el impuesto de carbono se hizo a costa de eliminar el impuesto de la fortuna. Sino el impuesto también sobre las emisiones de carbono tiene que ser un impuesto también de carácter progresivo. No es igual el que emita una cantidad que las personas que con mayor capacidad adquisitiva o más recursos que emiten muchísimo más. Impuestos también que van en la línea de la promoción de la justicia educativa, invirtiendo recursos en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias más precarizadas. Sin la justicia educativa no es posible superar o poner freno a la intensificación de las desigualdades que hemos conocido en las últimas décadas. Pero junto a estas medidas que tienen que ver con el blindaje de lo público, pero no con el aumento de la propiedad estatal, es muy importante el desarrollo de la propiedad social, que esto muchas veces incluso los partidos de izquierda no lo incluyen en la agenda. Estoy pensando en dispositivos que existen en países como Alemania o como Suecia, que pueden extenderse, como es la cogestión. El hecho de que trabajadores y accionistas tengan el mismo nivel de representación y de poder dentro de los consejos de administración de las empresas. O, por ejemplo, la adopción de medidas como la renta básica universal o como la regulación del mercado de la vivienda o la atención a los consumos energéticos básicos. Pero junto a estas políticas que tienen que ver con el aumento de la propiedad social, es muy importante también la atención a lo común y la crisis también a la propiedad común. Es decir, no ya a la propiedad social o a lo público, sino también a lo común, a lo que es de todos y a lo que es de nadie. En esta crisis hemos podido apreciar, por ejemplo, la capacidad que nuestros ecosistemas tienen de regenerarse desde el momento en que simplemente limitamos las agresiones sobre ellos. La capacidad que la tierra, que es de nadie, como dice Antonio en su libro Tierra de Nadie, que es de todos al mismo tiempo, que pertenece a lo común, la capacidad que tiene de regenerarse, pero también hemos visto a través de la acción solidaria vecinal, situada más acá de la administración y decisiva para atender a los barrios, en los barrios a las personas dependientes, a las personas más vulnerables, la protección comunitaria de la salud, la gestión compartida de la limpieza, los bancos de tiempo, el apoyo comunal a la formación, las guarderías cooperativas, todo este ámbito de lo común, junto al blindaje de lo público, yo creo que es fundamental a la hora de establecer límites a la autorregulación del mercado y límites al derecho de propiedad. Es decir, la autorregulación de los mercados no debe ser un fin, no debe ser aquello, el motor en el que descanse el funcionamiento del tejido social, sino que debe ser un medio al servicio de sociedades que puedan ser más justas y que puedan sobrevivir dentro de entornos habitables. Yo creo que este cambio de planteamiento es un cambio civilizatorio y que la crisis de la COVID, o hay tendencias en la crisis sanitaria de la COVID que apuntan en esta dirección.
Lo principal, y en esto también introduzco una segunda corrección al fracaso de las políticas socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial, lo principal es que este tipo de medidas se adopten a escala no del Estado-nación para que puedan funcionar, sino a escala transnacional. Y aquí me quiero referir a mi propio contexto, a mi propio horizonte de vital, que es el de donde me tengo que referir, obviamente, a la Unión Europea. Si se quiere abrir el horizonte de un ecosocialismo participativo, es necesario que la Unión Europea cambie completamente el rumbo de sus políticas y vaya más allá de los tratados fundacionales de última generación de los años 80 y 90. Los tratados como el de Maastricht o como el de Lisboa construyen el espacio europeo como un espacio de libre flujo para activos financieros, para mercancías y para trabajadores, como un espacio también de estabilidad monetaria, pero no como un espacio que permita políticas fiscales progresivas comunes. Esto es fundamental, pero también es fundamental la transmisión de la información fiscal, la transparencia de los datos fiscales de un país a otro, de manera que se pueda perseguir a escala transnacional el fraude fiscal y que sea posible también la puesta en marcha de una política ecológica común, de una política de justicia social unitaria y una política también educativa unitaria. De hecho, el efecto perverso que ha tenido el énfasis exclusivo en la libertad de los mercados y en la libertad de los activos financieros como lo definitorio del espacio europeo es que ha provocado una hipercompetitividad fiscal en los Estados europeos para atraer fondos de inversión, para atraer capitales, y esto ha hecho que la fiscalidad se haya convertido en regresiva en vez de en progresiva, dando lugar a un deterioro del estado del bienestar, aumento de las desigualdades y aumento de los votos y del respaldo a los partidos nacionalpopulistas de extrema derecha. Por eso es fundamental revertir esta orientación. Solo, además, a escala global es posible adoptar medidas como la imposición de tasas a las grandes compañías farmacéuticas, a las grandes compañías en las tecnologías de la comunicación, la persecución de los paraísos fiscales. Solo se puede hacer a escala de actores transnacionales, no es posible a escala de un Estado nacional. Pero el problema es si las élites gobernantes en Europa están dispuestas a asumir el colapso de la ortodoxia neoliberal y actuar en consecuencia. Porque si no, cabe preguntarnos cuántos Brexits van a ser necesarios, cuántos nuevos regímenes neoautoritarios como el del partido de Orbán en Hungría o el del partido conservador nacionalista nativista en Polonia, cuántos regímenes de este corte más van a ser necesarios, cuántos más votos a la extrema derecha nacional populista van a ser necesarios para que los mandatarios europeos despierten y recapaciten, porque lo que se juega ahí no son solamente las desigualdades económicas dentro del continente europeo, sino la supervivencia de nuestra especie a escala mundial. Y nada más, ahí quería dejarlo.